Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo cuando son las 22:56 minutos de Chile. Íbamos a transmitir por YouTube, pero tuvimos un pequeño problema, así que estamos transmitiendo directamente desde mi perfil personal de Facebook. Denme chance para compartir la transmisión. eh, para compartir la transmisión a los grupos de estudios. Denme un segundito. Vamos a compartir al grupo Unión de Comunidades en Yeshua. Publicar y en discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minasrat. Y también queremos compartir la transmisión por WhatsApp en los grupos de estudio. A ver. Acá en vivo. Ok, entonces vamos a poner el chat para ver quiénes se integran a la conexión. Bueno, hoy día me acompaña en esta ocasión mi amigo Joseph, ¿cierto? Hace poco nos conocimos con él y él está compartiendo con nosotros, ¿cierto? En nuestros grupos de estudios, ¿cierto? Y él es un estudioso también de la escritura, ¿cierto? Desde la perspectiva hebrea. Y él tiene mucho que contarnos a nosotros también, que Joseph ha estudiado con la comunidad nexarita de Dan Ben Abraham. Así que tiene hartas cosas que contarnos. La idea de esta pequeña transmisión es poder, esta charla online, ¿ya? Que se está transmitiendo también acá en Facebook. Queríamos transmitirlo en canal de YouTube, en mi canal de YouTube, pero no pudimos, por algún motivo, razón o circunstancia que no me permitió la aplicación en esta ocasión. Vamos a solucionar ese problema, pero estamos transmitiendo directamente desde mi perfil personal, ¿ya? Y bueno, y de aquí del perfil estoy compartiendo la transmisión a los diferentes grupos de Facebook, ¿ya? Especialmente al grupo Unión de Comunidades en Yeshua, ¿ya? Que habíamos dicho que íbamos a tratar esta temática la noche de hoy. La noche de hoy es una charla online y el objetivo de esta charla online es poder ver las diferencias, ¿cierto? En qué se diferencian una y otra comunidad, esas comunidades o jaburot, ciertas compañías, ciertos grupos de estudios, que se diferencian en cuanto a lo que transmiten, a lo que enseñan acerca de lo que es la escritura, ¿cierto? Lo que se conoce como las raíces hebreas y esas cosas por el estilo. Entonces, hoy día vamos a tratar esas temáticas, esas diferencias y las cosas que nos unen. El objetivo de esta transmisión es poder compartir, ¿cierto? Con diferentes perspectivas, ¿cierto? Y ver las cosas que nos unen. La idea es llegar a la unidad. Y bueno, Joseph, ¿estás por ahí? No sé si quieres saludar a la audiencia antes de iniciar. Sí, mi estimado More, por acá estamos. No sé si se me escucha. Se escucha perfectamente. Bueno, muy buenas noches para todos. Que la paz del Eterno, del Todopoderoso, esté con cada uno de ustedes, con mi estimado More. Para mí es un honor estar participando de esta charla. Es de gran bendición para mi vida y bueno, estoy muy agradecido con el Eterno por esta oportunidad. Muchísimas gracias, mi estimado More, por la participación, por hacerme formar parte de esta familia. Y bueno, espero y sé que va a ser de mucha bendición. Excelente. Déjame un poquito que me está hablando Emerson, que quiere conectarse. Espera un poquito. Emerson, estoy en vivo. Lo vamos a poner acá en vivo. Eh, bueno, excelente, gracias por tu intervención, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que enseñan las famosas raíces hebreas? ¿Ya? Esta es una temática que habíamos conversado antes.
Esperen un poquitito que alguien entró acá al panel. Ahí se nos conectó nuestro amigo y Moré, Emerson Aguilar. Excelente. ¿Cómo estás, Emerson? Shalom, shalom, More. Shalom para todos. Shalom. Ahí te presento al Javier Joseph, ¿cierto? Que está ahí con nosotros acompañándonos. Shalom, shalom, Javier. Un placer conocerlo. Qué bendición compartir aquí con ustedes. Queríamos compartir en el YouTube, pero por algún motivo no me permitió la aplicación. No sé qué habrá pasado, como que se desconectó de YouTube. Voy a tener que volver a enlazarlo. Así que para salir del paso, estamos transmitiendo acá en mi perfil personal de Facebook, y de Facebook estoy compartiendo la transmisión a los diferentes grupos. Esa no era la idea, porque la idea era poder hacerlo en YouTube, pero bueno, por algo pasan las cosas. Así que, bueno, esta pequeña reunión, ¿cierto?, que estamos tratando, es para ver eso, los peros, los contras, ¿cierto?, las diferentes enseñanzas dentro de los movimientos de raíces hebreas, qué nos unen, qué cosas nos unen, qué cosas, qué diferencias tenemos, y poder hablar de esas diferencias y aclararlas a la luz de las escrituras. Así que, bueno, me gustaría saber tu opinión, Emerson, como para ir abriendo la temática, ¿cierto? Tú, bueno, tú ya llevas un buen tiempo, ¿cierto?, estudiando, y ya tienes una opinión al respecto. Y me gustaría saber tu opinión en cuanto a las cosas que nos unen y las cosas que nos diferencian en los movimientos que creemos, ¿cierto?, en el Dios de Israel, ¿cierto?, y en Yeshua, que el Mesías, ¿cierto? Así que me gustaría saber tu opinión al respecto, Javier. Ok. Bueno, mi opinión, yo pienso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender algo. Y una de las cosas, voy a basarme en lo que, el pensamiento paulino, lo que dice Shaul, sobre cuando habla del cuerpo místico del Mesías, que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Shaul habla de la unidad, habla mucho de la unidad. Y bueno, lo que yo he aprendido en todo este tiempo, More Mijael, que le he conocido a usted, que ha sido una bendición, y los estudios que hemos estado realizando desde la perspectiva hebrea, del punto judío, bueno, del punto de vista histórico, gramático, cultural, geográfico, científico, y bueno, y todos los puntos de vista, yo he aprendido algo, en todo eso he aprendido algo y lo quiero compartir aquí con ustedes. Lo que he aprendido, ¿verdad?, es que nosotros debemos aprender lo que es la unidad en medio de las diferencias. O sea, a pesar de que hay diferencias, eso no quiere decir que no pueda haber una unidad como un solo cuerpo que somos, ¿verdad?, como un solo pueblo. Y me gusta hoy este programa, esta charla, porque eso que yo les estoy compartiendo aquí, lastimosamente, ¿verdad?, muchos no, como que no han aprendido, pronto tienen otro pensamiento diferente a mí, pero muchos no han entendido lo que es la unidad en medio de las diferencias. Muchos de pronto nos enfocamos más como que en ese legalismo o en esa religiosidad, voy a usar el término religiosidad, y muchas veces la religiosidad nos hace perder la cordura, nos hace perder también, digamos, ¿verdad?, que nos vuelven personas irracionales, la racionalidad. Muchas veces he visto eso en grupos de, me disculpa si se escucha un ruido de avión. Pues sí, prosigo. Lastimosamente hay muchos que pierden la cordura. O sea, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Cuando llega la celebración de Pesach, puedo colocar mucho, pero voy a enfocarme en esto. La celebración de Pesach, muchos dicen que la celebración son las 4 copas, no, que son 3 copas, no, que es una copa. Entonces he notado que hay, por esas diferencias, hay siempre,
digamos así, como que un choque y el uno no está de acuerdo con el otro y siempre ahí eso causa como que una división. Por ejemplo, yo hay años que yo la hago las 4 copas, a mí me han invitado a otras comunidades y una sola copa, 2 copas, o sea, lo importante es conmemorar, ¿verdad? Y recordar el Pesach, okay, la liberación de Israel, cuando nuestro rabino Yeshua también conmemoró con los discípulos. Y yo pienso que en medio de todo eso, o sea, en medio de todo eso, la unidad. Porque hay algo que pasa aquí, More Mijael. La gente, o sea, la unidad, muchos entienden la unidad. Unidad es que todo el mundo debe pensar igual que yo. Entonces, el que no piensa igual que yo, el que no mira las cosas igual como yo las miro, ya eso, o sea, ya no hay unidad, no hay unidad. Entonces, yo he aprendido en la Torah, en este camino, yo he aprendido con la enseñanza de Rabí Yehoshua y con la enseñanza de Shaul, del apóstol Pablo, he aprendido mucho eso. Como dice Pablo, que de ambos pueblos Dios hizo uno. Somos un solo pueblo, no hay 2 ni 3 pueblos, somos un solo pueblo. Y bueno, me alegro que ahora aquí en el desarrollo de la charla voy a dar más aportes sobre el tema. Quería hacer este pequeño abreboca. Muchas gracias. Excelente, gracias por tu opinión, Javier. Me gustaría saber la opinión de Joseph también. ¿Qué opina al respecto? Bueno, este es un tema sumamente interesante y precisamente lo que hay un punto importante que se ha estado tocando en esta temática, y de mi parte yo considero que muchas personas confunden lo que es la unidad con la uniformidad, y precisamente se piensa que lo que a nosotros nos une es la diversidad de pensamientos, la forma de pensar, y precisamente muchas veces se vuelven grupos como sectarios debido a esto, a que pensamos que es no la unidad, sino la unicidad la que hace la diferencia. Yo creo que a pesar de toda esta diversidad de información, de conocimiento que se pueda manejar en relación a las raíces hebreas, a nosotros nos une el Mashiach. Y precisamente al estar unidos nosotros por el Mashiach, ese es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta, y para esto nuestro Santo Maestro en el capítulo 17 de la carta, perdón, del libro escrito de Juan, del autor de Juan, precisamente esa era la oración del Mesías al respecto, procurar esa unidad que para este tiempo pueda manifestarse en todos los hijos del Eterno. Entonces, más que uniformidad, necesitamos procurar esa unidad. También sabemos que, por ejemplo, como ha sido mi caso también, hay un despertar muy grande en relación a las raíces hebreas, a lo que verdaderamente es las raíces hebreas, y lamentablemente el Internet, Google, lo que la parte de todas estas redes sociales, hay un bombardeo en relación a las raíces hebreas. Hay, bueno, en fin, hay también grupos que se hacen pasar por raíces hebreas, tratando de enseñar supuestamente raíces hebreas sin denigrar, pero lamentablemente en esa jungla de información hay personas que no han caído en muy buenas manos, y precisamente eso también ha sido una causa principal de división en muchas personas, porque se ha caído en grupos sectarios y no verdaderamente en manos de personas que busque en realidad esa unidad kosher en la vida de las personas. Gracias por tu opinión, Joseph. Y diste en el clavo en algo. Hay no solo estos movimientos que se hacen. El avión. Espera, el avión ahí Sí, estamos cerca de la pista, la sinagoga está cerca de la pista. Claro, pues. No, está bien. Estaba diciendo que
Joseph dio en el clavo, porque muchos de estos movimientos que se dicen ser de raíz hebrea, ¿cierto? Que es lo que está pasando, que esto de la raíz hebrea ha sido un boom, ¿cierto? La raíz hebrea, llegar a la senda antigua, ¿cierto? Conocer quién era Yeshua el judío, diferenciarlo del Jesús, ¿cierto? Ese Jesús que la religión por años, ¿cierto? Ha inculcado la deformación religiosa, ¿cierto? Del personaje histórico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas del cristianismo, que estaban en el cristianismo, salen de sus iglesias para entrar a lo que es raíz hebrea. Pero esto también ha causado de que muchas de las doctrinas, ¿cierto? De estas iglesias, de estas personas que salieron de las iglesias cristianas, lleguen a las raíces hebreas, ¿ya? Por eso tenemos, dentro de las raíces hebreas, tenemos la teología de la misma teología que encontramos, por ejemplo, en las iglesias pentecostales unidas, los solo de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, los pentecostales unitarios. Hay mesiánicos que tienen la misma doctrina y las escrituras son claras al dar una diferencia entre el Padre, ¿cierto? Y el Hijo, ¿ya? Y al final están transmitiendo el mismo legado, ¿cierto? De estas iglesias cristianas y al final no están entrando a la raíz hebrea, ¿ya? Lo mismo sucede con algunos grupos que también enseñan la Trinidad, pero en vez de llamarle tres personas, le llaman tres partes o tres dimensiones, ¿ya? Que tiene la deidad. Estas cosas, por ejemplo, hay que conversarlas a la luz de la escritura y tratarlas, porque si queremos entrar a la raíz hebrea, ¿ya? La raíz hebrea está en las escrituras, ¿cierto? Está. Un segundito, Javier, te voy a meter un poquitito ya. Ahí sí. Estaba diciendo que la raíz hebrea la encontramos en las escrituras, ¿cierto? O sea, todas estas doctrinas que están saliendo hoy en día deben ser coladas por la escritura, ¿ya? Y la escritura es clara al decir que hay un solo Dios, ¿cierto? Uno y único, y ese es el Padre. Las escrituras son claras cuando dicen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? No quiere decir otro Dios, ¿ya? No quiere decir otro Dios igual al Padre, ¿ya? Si bien es cierto, detrás de la palabra Dios está el título Elohim, ¿cierto? Que también se le aplica a Yeshua, pero no en el sentido de que sea como Dios el Padre, a la misma altura, al mismo nivel, por decirlo así, de Dios el Padre, sino que Él es una autoridad. Recordemos que a Moshe también se le llama Elohim, ¿ya? Y todas esas doctrinas debemos colarlas con la escritura. La escritura tiene que ser nuestro colador, ¿ya? Y claramente la escritura nos dice que Yeshua es un hombre, un ser humano, ¿cierto? Cuando dicen en Timoteo, Yeshua Hamashiach, hombre, Jesús el Mesías, hombre, ¿cierto? El tema también acá es que igual preocupa harto el tema de estas reuniones que tienen muy semejantes a las que se ven en las iglesias pentecostales, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, liberaciones de espíritu y cosas por el estilo. Ese tipo de prácticas dentro de la raíz hebrea no se van, no se ven, ¿ya? De la verdadera raíz hebrea. Estas convulsiones que tienen la gente y todo eso. Eso no son frutos del espíritu, ¿ya? De la influencia divina. Entonces, esas cosas tienen que colarse con la escritura, ¿ya? De hecho, la manifestación del Espíritu de Santidad, como dice la Escritura, es gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley, dice la Escritura, ahí en lo que comúnmente conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué otra cosa nos diferencia? Hay por ejemplo, la observancia del Shabbat, ¿no? Unos observan el Shabbat el día viernes, otros lo observan según los ciclos lunares, ¿ya? Etcétera. Entonces, esas cosas, por ejemplo, a veces nos dividen, esas diferencias nos dividen.
pero uno tiene que aprender, por ejemplo, a respetar las diferencias, ¿ya? Lo importante es poder dejar un día, ¿cierto? Un día para cesar de toda actividad y ese día tener esa comunión con la divinidad, ¿ya? Yo no tengo problemas, por ejemplo, que otras comunidades guarden de un viernes para sábado, un Shabbat, ¿ya? Yo, por ejemplo, en mi comunidad no guardamos de viernes para sábado, sino la guardamos bajo el ciclo lunar, ¿ya? Como sale en el texto de Ezequiel. Los que saben la historia ya saben cómo es el asunto. Con el tiempo, dentro de del mismo judaísmo, empezaron a guardar de viernes para sábado por un asunto de circunstancias que se dieron en el camino, ¿ya? Esas cosas, por ejemplo, no son como para que estemos divididos, ¿ya? Lo que sí, lo que nos debe unir, ¿cierto? El estudio de la Torah y la Ejad de Hashem, ¿cierto? Y saber que Yeshua es el Rey de Israel divinamente elegido para el Padre, ¿ya? Dejar de lado esas doctrinas unicitarias o triunitarias o trinitarias, ¿cierto? Que se están introduciendo en las comunidades de raíces hebreas, ¿ya? No sé si alguien quiere opinar al respecto, si quiere acotar algo más. Permite. Bueno, More, bueno, yo pienso, ¿verdad? Este tema la verdad es que me ha gustado, porque esto es algo importante para todo el pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Y como el tema es la unidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, More y mi estimado Joseph? ¿Ya? Porque hoy en día no hay unidad. Cuando no hay unidad es porque hay aislamiento. O sea, que el aislamiento está basado en la diferencia. Cuando hay diferencia, como acaba de decir More Mijael, yo guardo el Shabbat de viernes para sábado, pero yo guardo acá Shabbat lunar, o yo guardo el calendario lunisolar, yo guardo el calendario Gilel, yo guardo el calendario Sadojita. Bueno, entonces como hay unas diferencias, el aislamiento, hay un aislamiento, o sea, eso produce un aislamiento de los demás, de pronto de otras comunidades, de otros hermanos, porque no piensan igual como pienso yo, ¿verdad? No piensan igual como tú, o sea, no miran las cosas igual como tú las miras. Entonces, eso es algo peligroso, aislarse, porque ya eso no es unidad. O sea, esto es algo que yo lo llamaría, esto se llama arrogancia sectaria. Arrogancia sectaria, ¿por qué? Porque aquí podemos ver en la arrogancia sectaria, podemos ver el desprecio por los otros, ¿ya? Y, por ejemplo, yo soy una persona muy abierta, o sea, mi fe está basada en la Torá. Yo le he dicho muchas veces a usted, More Mijael, ¿verdad? Y a muchas personas, yo soy amigo de todo el mundo. Aquí a la sinagoga, aquí vienen, o sea, ustedes se van a sorprender que hasta aquí vienen ateos, gente que no creen ni en Dios, y vienen aquí, les gusta, o sea, mi forma de ser, compartir, no es entrar a un debate, porque nada vamos a llegar a un debate. Aquí vienen, aparte de los miembros de aquí, vienen, o sea, yo tengo amigos que son sacerdotes católicos, teólogos católicos, gnósticos, agnósticos. Yo soy amigo de todo el mundo y todo el mundo sabe que yo estoy en la posición de la Torá, del judaísmo, narratín. Todos saben ya eso, mi posición, pero eso no es el motivo, no es lo que me va a hacer aislar de los demás y menospreciar a los demás, que es lo que lastimosamente hoy se está viendo en este tema que estamos basados. Entonces vemos que por causa de eso hay una separación de los grupos y por eso muchos a mí me han preguntado, pero todos son raíces hebreas, todos hablan de Yeshua, todo es el Mashiach, ¿qué pasa? ¿Por qué están separados? ¿Verdad? Entonces lastimosamente es eso, la arrogancia religiosa, ¿verdad? Eso se llamaría, yo siempre he dicho a la gente, mire, Dios debemos sacarlo
de toda ideología humana. Tenemos que separar la espiritualidad de la religiosidad. Yo escucho a muchas personas que dicen, Dios no es derecha, Dios es izquierda. No, para mí a Dios hay que sacarlo, Dios ni es izquierda ni es derecha. O sea, Dios hay que sacarlo, hay que separar la espiritualidad de la religiosidad. Cuando en aquel tiempo la Iglesia Católica empezó a perseguir a las minorías, y a causa de eso, ¿verdad? Hubo matanzas, se estipuló la Inquisición y bueno, y tantas cosas. Entonces, ¿cuál es la fuerza para vencer el aislamiento, verdad? La unidad es la fuerza para vencer todo aislamiento, toda arrogancia, toda división. Saúl de Tarso dijo algo, creo que es en Gálatas, me gusta cuando dice esa expresión, dice, ya no hay griego, ya no hay judío, ¿verdad? Todos somos uno, Nejat, somos uno en el Mashiach. Eso es la conciencia de la unidad, la conciencia de uno, somos uno, todos somos uno con el Señor. Entonces, vemos que las diferencias yo he podido ver que hacen, por decir así, hacen posiciones políticas, religiosas, podemos decirlo así, ¿verdad? Y podemos ver que a causa de eso se ve el menosprecio y el insulto por las demás personas. Entonces, es algo que todo esto lo que garantiza es la separación, la división, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para vencer la división, la separación es la unidad. Inclusive en la carta de Corintios, creo que es la primera, había una división, uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, y Saúl viene y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Kefa? Son siervos del Mashiach, ¿verdad? Mashiach no está dividido. Mashiach es uno solo y no está dividido. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que lastimosamente muchos no han entendido. No han entendido, solamente mis hermanos son aquellos que caminan como yo camino. No han entendido lastimosamente. El mismo Yeshua, estando aquí en la tierra, antes de su ausencia física, Yeshua lo invitó al fariseo, un fariseo lo invitó a almorzar, a comer a su casa y fue a comer a la casa de un ladrón. Se sentó en la casa de un ladrón que era Zaqueo. ¿Ya? Yeshua era criticado porque iba con los pecadores, con los transgresores. Entonces vemos que Yeshua es ese claro ejemplo. Pero hoy en día, lastimosamente, ¿verdad? No estamos siguiendo ese ejemplo. Por eso yo le digo a todo el mundo, o sea, hay que separar la espiritualidad de la religiosidad. O sea, Dios no es religión. Dios no se mide por posiciones religiosas. Ya, nosotros buscamos más la espiritualidad y menos religiosidad. Porque Dios es más que una religión. Por eso yo le digo, muchos me preguntan, ¿qué religión usted? Yo ninguna. Porque es que Dios no es religión. Y seguir la Torah. Israel y la Torah no son una religión. Porque ¿cuál es el problema? Que la gente mira a Israel y mira la Torah como si fuera un sistema religioso. Israel no es un sistema religioso. Israel es el pueblo dado al hombre que Dios escogió, que es Abraham, la promesa que le dio a Abraham, es el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido, y la Torah es la instrucción divina, la alianza dada en el Sinaí, la instrucción que nos va a dar una instrucción de vida. Eso es todo. No son reglas religiosas, no son reglas dogmáticas, creencias dogmáticas. Y lastimosamente hoy en día están más llenos de creencias, de tradiciones, de dogmas, el dogmatismo, ¿verdad? Que realmente de las misbot, como se lo dijo Yeshua a los fariseos en aquel tiempo, ustedes están aferrados más a la tradición de los hombres que a los mandamientos. O sea, están imponiendo por encima la tradición de los hombres, imponiéndola por encima de los misbot, ¿ya? Entonces le daban más valor al mandamiento de hombre que a la tradición de hombre, que al mandamiento, o sea, que es por encima, debería estar por encima de todo. Y ellos hacían lo contrario. Eso hacen hoy en día, lamentablemente, muchos han hecho eso hoy en día. Y bueno, lastimosamente tenemos esa pared de división. Bueno, la tienen ellos, yo no. Yo vuelvo y repito, yo soy amigo de todo el mundo, comparto con todo el mundo. A todo el mundo trato con mucho respeto, a mí también me tratan con mucho respeto. Lastimosamente el que tiene su chip religioso, bueno, me miran como un hereje, no sé cómo me quieran mirar. Igual yo no tengo problema tampoco, ¿verdad?
que una comunidad guarde unos mandamientos, la Torá, o tenga unas costumbres diferentes acá a la comunidad de nosotros. O sea, yo no tengo problema, la verdad, como dijo el More Miguel, comparto esa parte, no tenemos problema tampoco. Somos un solo cuerpo, somos hermanos, ¿verdad? Nos amamos, está el amor de Dios, y de eso se trata, mostrar el amor de Dios a aquellos también, para que lleguen también, ¿verdad? Y reciban ese mismo amor que estamos experimentando nosotros y esta hermandad. Ok, quería dar ese pequeño aporte. Ya, gracias. Excelente tu comentario, Jair. Y bueno, la idea aquí también es poder invitar, ¿cierto?, a otros movimientos, ¿cierto?, que reconocen la mesianía de Yeshua y a lo mejor tienen otra visión, ¿cierto? Dicen que a lo mejor Yeshua es Hashem mismo, ¿cierto? Adonai mismo. Le invitamos a poder compartir y dialogar eso y verlo con la escritura, colarlo, ya no con el ánimo de debatir, sino de llegar a la verdad. Ese es el objetivo de estas charlas que vamos a hacer. Esta no va a ser la única, esta es la primera de varias. Y poder también aquellas personas que tengan preguntas, consultas o dudas en cuanto a la escritura también la pueden hacer y estamos gustosamente para responder. No sé si Joseph quiere acotar alguna cosita más. Bueno, mi estimado More, de acuerdo a la charla y a la conversación que se ha estado gestionando, muy importante los puntos que se han estado resaltando, porque como les dije previamente, es un caso propio que a mí me pasó cuando yo comencé a incursionar en las raíces hebreas. Yo pensaba que en mi concepción era una sola, que no había tanta diversidad, y en medio de ese incursionar me encuentro también que hay una relación dentro de lo que se mueve también incluso en el cristianismo con tantas ramificaciones teológicas. Y bueno, de esta manera también en las raíces hebreas, cuando yo comienzo a escuchar precisamente a uno por aquí, el otro por allá, buscando dirección, buscando un encauce, entonces me encuentro con todo este tipo de diversidad. Más sin embargo, sabía internamente de parte del Eterno, de Hashem, que había una verdad, había una realidad que Dios quería revelar, mostrar a mi vida. Y en medio de ese buscar, en medio de de esa pasión, de ese anhelo de buscar la verdad, de permanecer en esa verdad, en esa firmeza, entonces fue que prácticamente gracias al Eterno, a través de un video, pude ver algunos mensajes de Nazratim, y precisamente me llamó mucho la atención. Ahí fue donde hubo esa conexión en relación a lo que son las raíces hebreas, porque ya venía yo estudiando las raíces hebreas, pero como le dije, con una diversidad de pensamiento, y yo me preguntaba y decía, Dios mío, pero ¿quién tiene la verdad? Porque uno dice esto, el otro dice aquello, y eso crea como que un poco de desespero en la vida de la persona que busca, y muchos tienden hasta confundirse. Pero quizás esa misma situación esté sucediendo con muchas personas, y precisamente de esto se trata, Baruch Hashem, todas estas charlas para poder traer luz a las personas, poder traer esa dirección, y que las personas puedan tener un buen encauce con la Torah, con las escrituras, y de esta manera podamos acercarnos al Eterno y al Mashiach. Exactamente, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, poder, en base al diálogo, ¿cierto? Poder ver esas diferencias, ¿cierto? Esas cosas que nos unen, sobre todo las cosas que nos unen, y las diferencias que tengamos, conversámoslas, veámoslas por medio de la escritura, ¿ya? Eso sería interesante. Por eso, nuevamente, dejo la cordial invitación a aquellos que se quieran unir a esta serie de charlas que vamos a hacer. Esta es la primera de varias. La idea es que acá es la unión, como dijo Yeshua, ya que seamos uno, como el Padre y Él son uno, ¿ya?
cuando esa fue la oración que hizo en Getsemaní. Entonces, la idea, esa es la idea de esta charla, ¿ya? La próxima charla que vamos a realizar, ¿cierto? Esperando también el apoyo de otros javelines, ¿cierto? Que se quieran unir, pero a medida que se vayan uniendo lo vamos a hacer en Zoom, ya que en Zoom pueden entrar más gente, ¿ya? Más hermanos. Y hoy día lo hice en esta plataforma porque sabía que a lo mejor iban a haber poquitos que iban a participar. Por la hora puede ser, ¿cierto? Por el día. Pero vamos a ir organizando a poquitito esto y la idea es que poco a poco se unan más, ¿cierto? De otros movimientos con esta iniciativa, ¿ya? No sé, antes de terminar, Emerson, últimas palabras antes de terminar. Que, por ejemplo, lo que también quería compartir, o sea, hablando de este tema, que sé que la próxima charla todavía va a estar mucho mejor. Por decir así, las diferencias son barreras que inflan, voy a utilizar ese término, inflan el ego. Y una de las cosas que me gusta de Shaul, por ejemplo, yo le he dicho a la gente, yo soy fan, voy a utilizar el término fan, yo soy fan de Pablo de Tarso, de este rabino, de este místico, excelente en ese nivel que habla en sus cartas. En la carta a los Gálatas, Shaul dice algo que me impacta, que me gusta, me gusta mucho lo que Shaul dice en esa carta en Gálatas cuando dice, ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí. Ahí Shaul está hablando de la aniquilación del bitul. O sea, el yo es el ego. Pablo aniquiló el yo. La negación del yo, del ego, lo aniquiló. Y ¿qué enseñanza podemos mirar allí? Que cuando descubrimos que el Mesías está dentro de nosotros, cuando descubrimos que el Mesías está en nuestro interior, cuando anulamos, cuando aniquilamos el ego, cuando matamos el ego, o sea que el ego es lo que nos impide ver al Mesías dentro de nosotros. Shaul tenía ego, por ese ego perseguía a la comunidad narratín, a la comunidad nazarena. Por ese ego cegado, Shaul tenía una fuerte estructura religiosa, pero en esa experiencia mística con el Mashiach, con ese encuentro con la luz y el Hashmal, la luz, el rayo que desciende de la Ketera Malhut, ese fuerte choque que tuvo con la luz Shaul, rompió esa fuerte estructura religiosa que tenía Pablo de Tarso. Y fue tan fuerte la experiencia que se rompieron los yoes, los egos. La cebolla tiene varias capitas. Imaginémonos que cada capa es un yo, una personalidad mía. Son los egos. Se rompieron las capas, se rompieron los yoes. Cuando Pablo rompe el yo, descubre en su interior al Mashiach. O sea, el ego es lo que nos impide descubrir al Mashiach dentro de nosotros. Y por eso Shaul se expresa, ya no vivo yo, vive el Mashiach. Descubre ese estado de conciencia. Y vemos que la experiencia mística de Shaul lo marcó de por vida. Por eso me encanta este Shaliach, este emisario. Me encanta su profundidad, su experiencia. Y lo aplico, trato de aplicarlo a mi vida. Y realmente, pero sí es triste que yo veo esos grupos así tan llenos de egos, de arrogancia, lastimosamente. Y hablan de un Mashiach que lastimosamente reflejan otra cosa, pero no reflejan al Mashiach. Cuando yo comencé a estudiar, yo también comencé como el Javier Joseph, estudiando raíces hebreas. Cuando yo estaba recién comenzando, yo tenía, porque yo era pastor evangélico, pero sepa, yo era pastor evangélico. Y muchos pastores amigos míos, cuando yo comencé, después que eran mis amigos, después que en un tiempo hasta me abrazaban, usted es mi hermano. Y después se rompió, no de parte mía, sino de ellos.
y el señalamiento era un hereje, te vas a ir para el infierno, así me dijeron, hasta en mi cara me lo decían, ¿ya? Entonces, a mí no me daba dolor lo que ellos, las palabras de ellos, no, lo que me dijeran a mí, no, a mí me doliera la condición de ellos, su baja percepción de conciencia, que no habían experimentado ese verdadero encuentro con la luz divina como lo tuvo Shaul de Tarso. Yo me comparo con Shaul de Tarso. Entonces, bueno, yo hago oración por ellos. Hay unos que actualmente ya me hablan, otros que no, pero yo ahora tengo más amigos que cuando estaba solamente en una religión, una denominación evangélico. Yo era evangélico y bien ortodoxo y religioso era yo. Ahora cuando me pregunto, ¿usted qué religión? De ninguna. Dios no es religión. Nosotros no tenemos una religión, concluyo con esto. Nosotros no tenemos una religión con Dios, tenemos una relación con Dios que es muy diferente. Religión y relación son dos cosas diferentes. Yo ahora no tengo una religión, yo ahora tengo una relación con el Eterno y me siento libre. Y ahora tengo más amigos, no solamente amigos acá evangélicos, tengo amigos mormones, católicos, ateos, gnósticos, soy amigo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Mashiach vive en mí. Y todos tienen que ver reflejado en mí a quién, al Mashiach. Así que bueno, ese era mi aporte con que quería despedir. Gracias. Excelente, Javier. Gracias por tu testimonio, ¿cierto? Por tus palabras. No sé si Joseph, últimas palabras antes de irnos. Bueno, aquí escuchando un punto muy interesante que Joseph estaba disertando, muy importante en relación a lo que es el ego, y también haciendo mención a ese principio de Bitul. Yo creo que ese precisamente es el trabajo, la tarea de un sadik, de un justo, de poder romper con todas esas cáscaras, romper con toda esa estructura del ego, y que esta persona pueda apegarse a Hashem, pueda apegarse al Eterno, y de una u otra manera, a través de la influencia divina, de esa inclusión divina, poder persuadir a las demás personas en amor. Eso es un punto muy, muy interesante, porque seguir este rumbo no es fácil, como lo expresaba mi estimado Joseph. Esto no es fácil porque después primeramente para la persona que está iniciando, porque después de haber estudiado tanta teología, los padres de la iglesia y toda esa ramificación que desprende del catolicismo romano, entonces desprenderse uno de todas esas cosas, primero una confrontación interna en nuestras vidas, y por otro lado también ser confrontado por las demás personas en ese sentido, porque son las palabras que tienen para uno, que somos herejes, precisamente eso, que vamos a parar en el infierno, bueno, y muchísimas cosas. Pero bueno, de eso se trata, tener un ejad con el Eterno, una unidad, y precisamente alcanzar ese nivel, esa dimensión que, por ejemplo, alcanzó nuestro santo maestro Yehoshua, que logró transformar la vasija, producto de ese nivel de santidad, producto de esa cercanía que tenía con el Padre. Incluso también Moshe logró esa dimensión espiritual hasta el punto de que su rostro estaba resplandeciendo, su nivel de justicia. Y entonces precisamente a eso también nosotros fuimos llamados, y para eso tiene que haber en nosotros una abnegación y entender que si seguimos la fe de Abraham, debemos adoptar esas cualidades de Abraham, de decir a otros, de poder tenderle la mano a otros, y de esta manera, a través de esa solidaridad y generosidad, pues podamos impartir el reino de Dios en la vida de las personas. Así es, Javier. Gracias por tus palabras. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el diálogo, ¿cierto? Este diálogo online que estamos haciendo, el primero de varios, ¿cierto? Hasta grabada en mi perfil personal de Facebook esta primera charla. Y bueno,
esperando que se nos unan, ¿cierto? Más hermanos, ¿cierto? En la fe, en la emuná, ¿cierto? La perseverancia, la firmeza, la fidelidad en Yeshua, primeramente en Elohim y en Yeshua. Y bueno, hasta aquí dejamos la transmisión. Gracias por el apoyo de ustedes, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esta primera transmisión de esta charla online, de esta serie. Las próximas charlas, a medida que se nos van uniendo más, los vamos a hacer en Zoom porque nos da más la capacidad de integrar más gente, más hermanos. Bueno, gracias por su compañía, ¿cierto? Y nos vemos en la próxima charla. Lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a fijar el horario. Y bueno, saludando a la comunidad del maestro Emerson, ¿cierto? Allá en Colombia. Saludo para la familia igual. Y gracias a ti, Joseph, por acompañarme también en esta transmisión. Me despido. Shalom. Buenas noches. Shalom, Hashem. Vaya tú. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.